can catch up with the thoughts in your mind. They're everywhere and it's hard for me to bear. 'Cause I get so lost. Buenas tardes a todos, bienvenidos, y es una alegría poder retomar in situ las conferencias y las charlas, y también es una ilusión tener personas como Francisco, que lo vemos joven, porque es joven, pero la sabiduría es muy grande. Por eso que para nosotros es un honor que él esté aquí, y que además, en cuanto se lo ofrecieron, dijo que sí, que esto todavía es mejor, ¿no? Con lo cual quiere decir que, pues hombre, tiramos hacia adelante. Y nada más, yo simplemente la bienvenida. Mañana es posible que quedemos algún rato para ver algunas cosas nuevas, y ya sabéis que el día 21 se inaugurará el nuevo, nueva lectura o visión del museo. No el nuevo museo, que sigue siendo el mismo, pero un poco para que estéis sobre aviso y decir, bueno, ya iremos comunicando a los amigos del museo, patrocinadores, instituciones y demás, para que lo puedan ver con tranquilidad. Hay que dedicarle más tiempo que el que estaba antes, la lectura anterior. Y me callo. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a Francisco el que haya accedido a visitar Barbastro, a estar con nosotros en el Museo Diocesano, que un experto en el románico de la talla de Francisco esté aquí, da muestras del trabajo que realiza el museo día a día. Un equipo entregado, un equipo comprometido con el arte, con la divulgación del arte, y cuya pasión por lo que hacen no cesa, sino que crece. Para Barbastro, yo como concejal de Cultura, no hace más que aportar, más que sumar a todas las actividades que se hacen dentro de nuestra ciudad. Y bueno, creo que estamos todos ansiosos por esa inauguración del día 21 y por escuchar sobre todo a Francisco, a toda esa sabiduría que nos va a traer, que nos trae y que va a compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Yo llevo chuleta, buenas noches a los que nos acompañáis aquí en la sala y a los que nos siguen desde casa. Hoy comienza el 11º ciclo de arte románico del Museo Diocesano Barbastro Monzón, organizado en esta ocasión por el museo, el Ayuntamiento de Barbastro y por los amigos del museo. Arrancamos con la conferencia El tiempo líquido y la petrificación de la eternidad. Nuevos descubrimientos en torno a la escultura de Jaca y Santiago, a cargo de Francisco Prado Vilar. En la última década se ha producido una revolución en el estudio de dos de los monumentos más importantes del románico, la Catedral de Jaca y la Catedral de Santiago, tanto desde el punto de vista de nuestro conocimiento arqueológico, iconográfico y programático de sus conjuntos escultóricos, como de los discursos metodológicos innovadores que estas obras han suscitado. En esta conferencia se hace un recorrido por los hitos que han jalonado estos avances, desde los estudios de Serafín Moralejo, que sentaron las bases sólidas sobre las que trazar líneas de investigación fructíferas, hasta los más recientes descubrimientos. Concluye la conferencia con un análisis de los nuevos hallazgos arqueológicos producidos en la Catedral de Santiago. Nuestro conferenciante, Francisco Prado Vilar, es investigador distinguido de la Universidad de Santiago de Compostela en el grupo de investigación de formas culturales sin crisis. Se doctoró por la Universidad de Harvard y luego ejerció puestos investigadores y docentes en las universidades de Princeton, Londres, Complutense y Stanford. Hasta su reciente incorporación a la Universidad de Santiago, fue director de proyectos en el Real Colegio Complutense de Harvard, del que ahora es investigador asociado. Fue coordinador del Comité Científico de la restauración del Pórtico de la Gloria desde sus inicios en 2008 y ahora dirige el programa Andrew W. Mellon para el Pórtico de la Gloria, liderando un equipo multidisciplinar de investigadores, arquitectos y científicos en restauración procedentes de varios centros de prestigio de Estados Unidos y Europa. El pasado año se publicó el primer libro del proyecto El Pórtico de la Gloria, Arquitectura, Materia y Visión, que está a disposición del público en versión digital Open Access, acceso libre, se puede descargar,
junto con un avance del segundo libro que incluye el estudio de las policromías del pórtico. Francisco, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Realmente, tan pronto la recibí de María, me hizo una ilusión enorme porque hacía mucho tiempo que quería venir a Barbastro, así que es un honor estar aquí y más cuando están de celebración en esta nueva expandida colección de la que hablaron. También es un honor siempre volver a Aragón porque le dediqué bastantes estudios al patrimonio escultórico románico de Aragón, especialmente la Catedral de Jaca, de la que hablaré hoy, y también tener oportunidad de liberarme un poco del Pórtico de la Gloria, que es una gloria estar en el pórtico, pero es tan intenso que esto me ha permitido por lo menos volver a revisitar algunas de las investigaciones sobre las esculturas de las que hablaré hoy. ¿Podemos bajar las luces? Pues hoy quiero plantear un análisis paralelo de estas dos obras que ven en pantalla. Por un lado, la portada norte de la Catedral de Santiago, llamada Porta Francígena, aquí en su reconstrucción digital, ya que saben que fue desmantelada en el siglo XVIII para construir la actual azabachería, pero muchas de sus esculturas se conservan en la portada de Platerías y en el museo, y la conocemos por descripciones del Códice Calistino. Y a la derecha, dos capiteles famosos que se conservan en el Museo de Jaca, el famoso capitel del Sátiro y otro que se conserva en la iglesia de Santo Domingo de Jaca, al que yo denomino el capitel del Conde, porque los asocio ambos, no veo para leer en este. Tampoco es que vaya a leer mucho, pero bueno, un poquillo de luz para alguna cita que tengo. Y el otro, que le denomino el capitel del Conde, porque creo que ambos pertenecieron a un monumento de suma importancia en el románico, pero que como fue desmantelado, solo lo conservamos fragmentado, que es la capilla funeraria del conde Sancho Ramírez, el primogénito del rey Ramiro de Aragón y hermano del rey del mismo nombre. No llegó a rey el conde, porque era hijo natural, pero construyó, como vemos en ese pergamino enorme que se conserva en la Catedral de Jaca, donde deja su testamento y lo que se ha de hacer a su muerte y cómo quiere que construyan una capilla funeraria para él, y abajo el sarcófago, del que también conservamos una inscripción. Curiosamente, en ambos monumentos, que son hitos de la escultura universal, participó el mismo taller de escultores. Un taller que también con unos pocos maestros que participaron en otro monumento importante, que es la portada, la Porte Miegeville de Saint-Sernin de Toulouse. Entonces, en algún momento pasan por Jaca, dejan parte de la decoración escultórica del mausoleo del conde Sancho Ramírez realizada y van a Santiago y realizan la Porta Francígena. Y habrá relación entre estos dos monumentos. Entonces, quería empezar, vamos a hablar de la poética de la materia y quiero plantear un análisis de estas obras de arte informal, un poco para ver, más que traer como si fuese un artículo la investigación final, ver cómo se construyen las interpretaciones iconográficas y también cómo se construyen las teorías de percepción en la apreciación de una obra de arte. Entonces vamos a ir viendo las obras de arte y ver varias dimensiones en ellas, y lo que las une tanto al monumento jaqués como a la Catedral de Santiago es que tanto los artistas como los comitentes, como los programadores de estas obras, que eran miembros posiblemente canónigos de la catedral, de ambas catedrales, pues consiguieron trasladar a la piedra las imágenes pétreas, el poder dramático, emotivo, la poética de la materia y las transformaciones de la naturaleza
que leemos en las Sagradas Escrituras y los textos exegéticos. Si leen la Biblia, está llena de descripciones poéticas, de grandes transformaciones cataclísmicas y de percepciones que el lector consigue imaginar al leer estos textos. Y ellos tienen una relación muy especial con estos textos y las obras que van a crear. Y esto lo hacen y consiguen hacerlo como nadie lo había hecho antes en ninguna otra obra del románico, porque estamos ante unos artistas excepcionales que ya habían mantenido un diálogo muy profundo con la escultura clásica. Y entonces usan todo lo que han aprendido para conseguir este sumum del carácter mimético de trasladar a la piedra lo que vemos en la naturaleza y la reproducción mimética de los cuerpos y las texturas, lo van a trasladar a estos acontecimientos bíblicos. Y vamos a empezar, si en la Porta Francígena de Santiago estos artistas van a abordar la representación del Génesis, en el mausoleo del conde Sancho Ramírez van a abordar lo contrario, que es el final de los tiempos. El Génesis, como ven aquí en esta cita muy sucinta, es todo sobre el agua. Es humedad, es tinieblas, entramos como en estas películas de dinosaurios realmente, que ven que hay lluvia, que hay una naturaleza desbordada, es un ecosistema líquido donde todo fluye. Y el Apocalipsis es el fuego. Es cuando, como dicen los comentaristas, el mundo va a acabar en una gran conflagración de fuego. Entonces vamos a empezar por el Génesis y vemos cómo diseñaron una fachada donde, aparte de ser la fachada más nublada y más lluviosa de la catedral, por alguna razón, bueno, está en el norte evidentemente, diseñaron una plaza en la que había una fuente que, como describe el Calistino, era una de las maravillas de ingeniería de su tiempo. Una fuente donde desde 4 leones salían unos chorros de agua que después se deslizaban y se convertían en cuatro especies de riachuelos que irrigaban la plaza. Y esto, lógicamente, está en relación con los 4 ríos del paraíso. Y entonces, en esta fachada, como veremos, trasladaron los acontecimientos que ocurren en el Génesis, precisamente en una fachada que está diseñada para ser contemplada en un teatro envolvente donde estamos oyendo y experimentando continuamente el sonido del agua, aparte del sonido de la lluvia que había ahí. Y vemos cómo el Génesis da la oportunidad a escultores a proyectar su propia capacidad artística en lo que se está relatando, o sea, en lo que es Dios como escultor, como creador de la primera escultura, que es Adán, que la modela con la arcilla de la tierra. Y en la Edad Media, como habíamos visto, que veremos ahora, la creación de Adán se describe prácticamente con 2 líneas. Los comentaristas, los exegetas, en sus homilías expandían el Génesis. Hacían lo que se llama expansiones poéticas, como si fueran épicas latinas, expandiendo los acontecimientos y elaboraron los detalles que ahí no hay, ¿no? Y se basaban en eso, en otras descripciones de creación, la más importante de las cuales es la introducción a las Metamorfosis de Ovidio, donde se describen los principios del mundo. Y las Metamorfosis, como todo Ovidio, era uno de los textos más leídos en los siglos del Románico, en el 11 y el 12. De hecho, a esos siglos se le ha denominado por eso la Aetas ovidiana. Y también otros textos como el Timeo de Platón en las traducciones y comentarios que había, que también se describe la creación del mundo. Y también miraban al arte antiguo. Por ejemplo, este sarcófago que representa a Prometeo, como ven arriba, creando el primer hombre. Y Prometeo hace lo mismo
prácticamente que hace Dios con Adán en la Biblia. Y curiosamente, este sarcófago de Prometeo romano fue reutilizado para enterrar a uno de estos comentaristas del siglo IV que había realizado una expansión poética del Génesis, Hilario de Poitiers, que representa, que realiza lo que se llama Metrum in Genesis y describe precisamente, expande la creación de Adán. Y si lo leen, es como la creación de Prometeo en la última película que hubo de Ridley Scott, creo que era, ¿no? O sea, lo que en la Biblia es, se creó a Adán modelándolo, dice como las venas van cogiendo sangre, o sea, es como crear un robot muy elaborado, ¿no? Y posiblemente precisamente se utilizó un sarcófago de Prometeo porque los artistas y el comitente estaban leyendo en la figuración de Prometeo sobre lo que Hilario de Poitiers había escrito. De estos sarcófagos hay muchos de Prometeo porque eran producciones industriales y de hecho, si se fijan, este sarcófago estaba en el cementerio de Aliscamp, en Arles. Y curiosamente ese cementerio estaba en uno de los caminos de Santiago, los caminos a Roma, y estaba lleno de sarcófagos reutilizados, que era prácticamente un museo al aire libre. Y ahí muchos artistas de los que hablaremos pudieron ver muchísimos de estos sarcófagos e inspirarse en ellos. Y allí ven miniaturas en diferentes modalidades de Dios modelando a Adán. Y lo que pasa en Santiago es extraordinario. El programa del Génesis de la Porta Francígena se comienza con Dios, Pantocrátor en el centro y después la creación. Y en la literatura tradicional conocen la famosa creación de Adán, que ahora está reutilizado en platerías, y esa escultura de la que nadie se fija prácticamente, que se había tradicionalmente interpretado como la creación de Eva, una creación de Eva un poco extraña, realmente hay alguna así, pero normalmente Eva saben que se está Dios quitándole la costilla a Adán. Y realmente no es una creación de Eva, sino que es realizada por distinto escultor, como ven la cabeza de Dios es igual que el escultor del Pantocrátor y este es un escultor diferente, es la animación de Adán. Entonces lo que vemos aquí es como al principio Dios crea a Adán, lo modela, pero Adán no tiene vida, es un robot inerte y así se representa aquí. Ven que no hay conexión entre Dios y Adán porque Adán no puede ver, Adán no puede sentir, es como un robot antes de insuflarle vida y por eso está prácticamente sin movimiento. Curiosamente, aquí el artista se basa, seguramente tenía en mente, tanto el artista como los programadores iconógrafos, los canónigos, en mente la descripción de Pigmalión, en las Metamorfosis de Ovidio, porque ven como de forma extraordinaria en esta corporalidad enorme que tiene el Adán de Santiago, Dios hunde su mano en el pecho de Adán. Y este es un efecto que consiguió para intentar demostrar cómo precisamente es el tacto el que finaliza la creación y cuando cede ya es cuando la arcilla se convierte en carne. Y esto es algo que en la literatura latina que leían estos artistas y comitentes se reproduce en todas partes e incluso es un topos de decir que los escultores son muy buenos porque saben representar la carne hundiéndose al tacto. Y aquí es lo que hace Bernini también, pues esto lo consiguió este artista increíble en Santiago. Curiosamente, como ven en el texto de Ovidio, hace una comparación con la cera, ¿no? Como al tocar en el tacto la cera se va ablandando.
Y aquí tienen una foto extraordinaria de la creación de Adán cubierto de cera, porque platerías en los años 50 del siglo pasado se estaban descomponiendo la piedra y no sabían qué hacer. Y en esa época, de hecho, se creía, esto se aplicó a muchos monumentos, ahora se sabe que no funciona, se creía que a la aplicación de cera caliente a la superficie consolidaba y evitaba la granulación. Y aquí lo que ven es prácticamente, es trágico para la escultura, pero es como una performance, ¿no? Donde de repente en los años 50 ven aquí una traducción a escultura monumental de toda la poética de la materia del texto de Ovidio. Pero lo que será absolutamente extraordinario en Santiago es la animación de Adán. Aquí ven cómo simplemente describe que Dios, en el Génesis, sopló un aliento de vida a la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí tenemos el momento culminante, donde Dios sopla justo a la nariz de Adán el aliento de vida. Y el artista retrata ese momento en el que este robot inerte recibe el don del alma y adquiere la capacidad para relacionarse sensorialmente con el mundo exterior, para el reconocimiento de lo que le rodea y para la emoción. Y vemos como al mirar a los ojos del Creador se llena de alegría y sonríe. La sonrisa que ven aquí tiene un profundo contenido teológico. Estamos ante una representación de ese breve momento antes de la caída, en el que el primer hombre, Adán, puede ver su propia imagen reflejada en el perfecto espejo de Dios. Se está mirando a sí mismo, se ve a sí mismo en su Creador, porque él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Más tarde, como saben, con el pecado original y la expulsión del paraíso, este claro reflejo se perderá. Y como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en la famosa expresión, solo veremos a través de un cristal oscuro. Entonces, en este relieve vemos como la mano de Dios todavía se coloca en el pecho de Adán como para crear un leitmotiv visual con la escena anterior y al mismo tiempo para incluir una alusión, otra, a la historia de Pigmalión, la famosamente narrada por Ovidio, en la que el tacto del artista tiene un papel en la vivificación de la escultura. Es el tacto el que hace que el marfil, en el caso de Pigmalión, se ablanda al tacto, al roce. Así vemos como el tema central de esta escultura es el momento de intimidad entre el creador y la criatura, el artífex y el opus, tan bellamente representado aquí, que donde vemos la continuidad indisoluble, y este es el tema fundamental de la escultura, entre la vida y el amor y la vida, siendo uno la causa y el producto del otro. Vemos además como la degradación que ha sufrido la escultura por estar expuesta a los fenómenos atmosféricos nos introduce una nueva dimensión en la poética de la materia que percibimos al contemplarla. Y esta física y teología de la creación que podemos explorar ahora evocando a un poeta latino muy famoso que se llama Lucrecio, que desarrolló un poema muy conocido del que se conservaron una copia, realmente solo que conozcamos en la Edad Media, de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, donde aborda él era de la escuela epicúrea y expresa una concepción cósmica y filosófica de cómo funciona materialmente el mundo. Y entonces dice que la naturaleza se encuentra en un proceso permanente de creación y destrucción. Todo lo que vemos, desde las estrellas más lejanas a los objetos que nos circundan y a nuestra propia persona, nuestro cuerpo, dice que está conformado por pequeñas partículas, átomos. De hecho, es un precursor del atomismo, que están en constante movimiento y que se agrupan y disgregan en función de una serie de fuerzas según la influencia del entorno. Entonces vemos como curiosamente aquí la erosión del tiempo revela el material del que están construidos los cuerpos,
que consisten como el granito en una especie de partículas de átomos que chocan hasta formar el bloque de piedra, que es como un preludio cósmico de la acción que hará el propio artista con su cincel, disgregando la piedra también. Otra acción abrasiva sobre ella. Entonces, vemos como en la escultura el contacto de la mano de Dios sobre el cuerpo es como una metáfora figurativa de esta fricción atómica que causa la generación de la materia. Una operación que en este caso se revela en la abrasión misma de la mano, que la mano también tiene esa deconstrucción en partículas, haciendo visibles los componentes granulares de la piedra como si estuvieran atrapados en una imagen fija de su proceso explosivo de mezcla y colisión. En fin, en conjunto, la escultura manifiesta cómo el tacto y el contacto son esenciales en el acto de creación. Y esto lo hace a 3 niveles que hemos visto. Un nivel cósmico y telúrico, es decir, la fricción de los átomos para formar la materia, la piedra, a nivel bíblico, el toque de Dios para modelar al primer hombre, y histórico, en el presente del artista, que la crea, porque la mano del artista que cincela esta imago, o sea, la mano del artista cincela esta imago que presenta, es decir, hace presente, visible, accesible a los sentidos aquí, ahora, el acto primordial de creación divina narrado en las Sagradas Escrituras. El artista, haciendo esta obra, está siendo Dios también. Y curiosamente esta obra es un relieve de tamaño natural. Es de una persona bajita, pero desde luego, imagínense el artista cara a cara, como está Dios cara a cara con su creación, estaría también viéndose a él en tiempo real, en tiempo histórico, como una continuación de todo eso. Y como ven, el artista se basó, posiblemente se inspiró en otro sarcófago de Prometeo. Y allí tienen otro sarcófago de Prometeo creando el primer hombre, donde copia incluso la forma en la que con la mano lo agarra en el caso de la creación o de la animación de Adán. Quería compararlo aquí con otra escultura para ver cómo se exploran estos conceptos de movimiento, de transformación, de metamorfosis y la condición efímera de la materia en esta obra de Urs Fischer, un escultor que la presentó en la Bienal de Venecia de 2010, donde ven que lo que hizo fue una copia exacta en cera de El rato de las Sabinas de Jean Bologna. Y la cera se va consumiendo y vemos cómo eso es un comentario sobre lo que vemos en las otras esculturas, la disgregación, la transformación de la materia, el acto de la creación y el acto de destrucción, el sometimiento al paso del tiempo y a la decomposición, las metamorfosis de la materia sin solución de continuidad entre sólido, líquido, gaseoso. Y vemos que es otra vez una construcción, una destrucción creativa. También en el caso del montaje de la instalación de Urs Fischer había un espectador que también se consumía. Entonces vemos las diferentes temporalidades de la percepción y de estar enfrente de una obra de arte. Cuando nosotros estamos enfrente de esta obra de arte decomponiéndose, al mismo tiempo nosotros también estamos en un proceso de degradación por habitar en el mundo, porque no somos inmortales. Entonces, de repente, en la contemplación de estas obras, imagínense, en el entorno acuático y nublado de la Porta Francígena, sería muy conmovedor para el peregrino que llega ahí después de haber recorrido el Camino de Santiago y haber posiblemente llegado ahí después de un día lluvioso, a lo mejor experimentando él mismo la licuificación en torno a su piel. Y vemos cómo lo que representa la Porta Francígena es realmente el concepto de peregrinatio, de una humanidad que es peregrina, empezando por la expulsión de Adán y Eva en el paraíso. Después de la creación, Adán y Eva serán expulsados y la condición humana es una constante peregrinación hasta volver a casa, que es
lo que se alcanzará en el seno divino al final de los tiempos. Entonces, los peregrinos, en su peregrinaje, que es una metáfora de la vida humana, el peregrinar a través del Saeculum, llegaban aquí y veían una portada que estaba iconográficamente diseñada en torno a la peregrinatio, a un nivel bíblico, mostrando ejemplos de peregrinación desde la expulsión de Adán y Eva, a un nivel de historia universal o cronográfico, en el marco de la cual insertan escenas de historia, como veremos, y a nivel político y moral, porque con esta portada se reclama la centralidad de Compostela y del peregrinaje a Compostela en la historia de la redención, diciendo que si el peregrinatio es lo esencial en la vida del hombre, peregrinar a Santiago, a la Ítaca de Occidente, será también muy importante. Y vemos como el movimiento que se inicia, esto se traduce a la piedra en toda la portada, porque la portada está llena de formas que están en un continuo movimiento sin solución de continuidad. Aparte del agua, vemos como el agua se transforma en piedra en estas columnas, que no son otra cosa que columnas líquidas, porque son columnas de mármol que además en la Edad Media y en la Antigüedad el mármol se creía que era una especie de líquido petrificado, y de hecho la etimología la relaciona con el mar y con el movimiento, la calidad del mármol. Y vemos cómo para realizar estas esculturas se basan también en un entorno iconográfico que verían en sarcófagos del mundo antiguo, que es el mundo dionisíaco. Los ciasos, las fiestas dionisíacas de la naturaleza, y Dionisio es un dios del vino y de la licuicidad de la naturaleza también. Y vemos cómo este sarcófago de las estaciones y del triunfo de Dionisio del Metropolitan, vemos cómo en las esculturas toman exactamente los mismos motivos de estos putti vendimiadores que tienen estos, ¿cómo se llama esto? Atillos colgados donde llevan las frutas que recogen, con pájaros, y esto en el contexto de la Porta Francígena, estas columnas representan lo que era la fauna y la flora del paraíso, que en estas expansiones poéticas de cómo era el paraíso, dicen que el paraíso se caracterizaba porque no había, la naturaleza era una naturaleza benévola con el hombre, no había que trabajar la tierra porque daba frutos automáticamente, y este es el paraíso donde hay un constante ciclo de producción que no hay que trabajar, sino que esta abundancia la llevan todos estos personajes que se desplazan a través de las columnas. Y para eso el mundo de Dionisio le viene perfecto. Y esto se contrasta con otras columnas, que no tengo aquí la foto, que representan el momento horroroso tras la caída, cuando la naturaleza se rebela contra Adán y Eva, y de haber frutas hay espinos. De una tierra que da sus frutos es una tierra que habrá que trabajarla duramente, y hay una combinación en las esculturas maravillosas, en las columnas helicoidales de la Porta Francígena, del contraste entre el antes y el después de la naturaleza en la creación. Y esto es muy importante porque estas expansiones poéticas del Génesis abundan en descripciones de esto, de qué era la naturaleza antes y qué será después. Y aquí vemos que lo que tenemos son columnas que son columnas de agua, que hay que leerlas como emergiendo desde la tierra, como si fueran géiseres. Es como si los ríos, el agua que cae de la fuente, que se expande por la plaza, volviese a emerger en la portada hacia arriba. Y donde vemos muy clara la direccionalidad es en esta escultura, en esta columna muy famosa de motivos épicos. Como ven, hay una barca flotando que va ascendiendo helicoidalmente la figuración, y vemos como el resto también es un ambiente marino. Lo comparo aquí también con una obra de un artista moderno muy famoso, Bill Viola, que realizó una serie de videomontajes para
para un montaje de la ópera de Wagner, Tristán. Y aquí ven como en la ascensión de Tristán intenta realizar el efecto de ascensión a través de una columna de agua, que es exactamente lo que se experimenta en la columna de Santiago, que, vuelvo a recalcar otra vez, esto hay que verlo no en una foto, pero cuando llega el peregrino y la ve en el contexto líquido y húmedo de la plaza, y que a lo mejor hasta llovía por la propia columna. Y vemos cómo este tipo de columnas no son obras que el carácter helicoidal hace que no veamos desde el plano frontal toda la figuración. Entonces la propia retórica del relieve nos obliga, nos impulsa a circunvalar la escultura y nos impulsa a tocarla. Todo lo que no entendemos y captamos con la mirada, utilizamos el tacto para aprenderlo. Son obras que suscitan una conexión integral entre la necesidad de expandir la mirada a través del tacto y de percibir objetos e imágenes a través del tacto. Y esto eran muy conscientes y también lo tomaban de la escultura clásica. Por ejemplo, ven esta maravillosa mano fragmentaria de un Júpiter de Itálica, que ahora está en el Museo Arqueológico de Sevilla, cómo se representa el rayo de Júpiter, como si fuera precisamente esta transformación del mármol en materia gaseosa. Entonces, todo esto en su observación del mundo clásico lo ven. Y en el mundo clásico se jugaba con esto, con la poética y el carácter semántico de la aprehensión de los materiales. Por ejemplo, ven esta Venus romana hecha de cristal roca, que Venus es la diosa que nace del agua, pero también es la diosa de la carne. Y cuando esta pequeña escultura la cogemos en nuestra mano, de repente se encarna, porque absorbe en las características del color de nuestra carne. Entonces nosotros al agarrarla, la transformamos en carne. Y este tipo de elementos muy sutiles estarán a lo largo del arte de estos artistas que analizamos. Vemos cómo, por ejemplo, Ovidio en las Metamorfosis describe a Proteo en un pasaje que puede traducirse a lo que pasa en las esculturas estas, que el material se percibe, la piedra, a veces se percibe como vegetal, otras veces como agua, a veces como fuego. Esto conseguirán estos artistas realizarlo. Y aquí esto es como percibiría la iconografía muy compleja de esta columna, en la que no entraré en detalle, pero quiero verlo cómo la percibiría, por ejemplo, un peregrino que llega a Santiago. Llega a Santiago y en esta plaza es donde el Códice Calistino nos dice que estaba el mercado y estaban lo que él llama los cambiatores, que eran cambiadores de moneda, ¿no? Imagínense que llega un peregrino a mediados del siglo XII y que le dan una moneda acuñada en la ceca de Santiago, como esa que representa la barca del apóstol, la que llevó, ven la forma de la barca, el mástil crucífero, la cabeza del cuerpo del apóstol mirando hacia arriba y sus dos discípulos. Y coge la moneda, la toca, después se acerca a la columna y dice, ¿y esto qué representa? Y empieza a tocar la columna y ve que el agua se transforma también en una barca que tiene el mismo relieve que la barca del apóstol y empieza a asociar, y después también puede asociar historias que conoce con el resto de la figuración, y se produce así algo que es como se ve la interpretación iconográfica en la Edad Media, una especie de navegación semántica, en la que uno lleva a la percepción y a la comprensión de la obra de arte a todo lo que es su bagaje de textos y de imágenes que ha visto antes. Entonces, sin meterme en mucho detalle, pueden leerlo, se representa en esta columna una odisea cristianizada, en el sentido de que en la Edad Media Ulises no acabó su viaje en Ítaca, sino que entró en el Atlántico y ahí se murió con su tripulación.
pero en todos los sermones de la Edad Media Ulises era un personaje que se le daba un carácter cristomimético, en alegorías relativas a Cristo como Salvador. Y el famoso pasaje de cuando Ulises pasa cerca de las sirenas atado al mástil y cubre las orejas, los oídos de su tripulación con cera para que no sean atraídos a la muerte por las sirenas, en la Edad Media se interpretó como Cristo atado al mástil de la cruz, y el hecho de poner cera en las orejas de sus discípulos, en el caso de Cristo, esa cera que impide que entre el pecado y que escuche las herejías, son los evangelios. O sea, se montan todas estas exégesis que serán muy populares a lo largo de la Edad Media. Y el artista aquí está Ulises cubriendo que se representa en la Edad Media como un soldado medieval, cubriendo el oído de su compañero, que tiene el gorro cónico de los marineros, de una sirena que lo está trayendo y le está señalando a la lanza, que es el símbolo de la muerte, y al otro lado está otro de los seres híbridos que acosan a Ulises en las costas de Sicilia, que es el monstruo Scylla, que en la Edad Media se representa exactamente igual que en la época clásica, y para la Edad Media en estas moralizaciones tanto Scylla como las sirenas eran prostitutas. Entonces esto era como un sermón para que el viajero no cayera en las tentaciones de la carne a lo largo de su camino. En fin, se representaba ahí apropiado para un contexto viajero y para un contexto de un portal para peregrinos. Y estaba ahí porque en estas divisiones, en estas tablas en las que se organizaban los eventos de la historia con eventos de la historia bíblica, la historia de Ulises se colocaba paralela a la historia de Sansón en Génesis. O sea que cronológicamente este tema encaja muy bien en la fachada. Y entonces es por lo que vemos ahí cómo se representa en este caso, que en el caso de Santiago es más importante, porque como le dije, en la Edad Media Ulises no acaba en Ítaca, sino que va al Mediterráneo y describe exactamente la misma peregrinación a Occidente a través de las columnas de Hércules que la trayectoria del apóstol Santiago. Entonces, el Ulises cristomimético que va hacia Occidente es también el apóstol que va a fundar la Ítaca celestial de Occidente, que es la Ítaca a la que llega Ulises en todas estas exégesis, es el cielo que alcanzaremos al final de nuestra odisea a través de la vida. Entonces la Ítaca celestial de Occidente es Santiago, y esta columna en la portada principal donde llegaban los peregrinos lo demuestra. Para que vean cómo hay que entender esta iconografía y la poética de la materia, ven allí modelos de sarcófagos de Ulises y ven cómo lo que hace este artista es prácticamente liquificar las formas, de forma que hay una continuación sin solución de continuidad de unas formas con otras. Aquí vemos cómo Escila, uno de los tentáculos híbridos de Escila, sube por el lado de Ulises, que es realmente una simplificación de la vela en la que se apoya. Después vemos una especie de vegetal que es como el mástil crucífero, y después vemos también como en el fondo se describe muy sucintamente este entorno acuático de agua. Y esto lo toma el artista de una tradición de la que bebe el románico, como la que representa el maravilloso artista del Salterio de Corbí. En la parte superior ven a Jonás siendo devorado por el monstruo marino, y ven que son formas en continua metamorfosis, unas en otras. La cola del monstruo marino se convierte en la barca de la que expulsan a Jonás, que al mismo tiempo vuelve al monstruo marino, creándose un 8, un símbolo de la eternidad que es perfecto, porque la historia de Jonás es una imagen de la resurrección y de la eternidad de la vida. Y allí en ese otro diseño igual,
Ven cómo el carro se convierte en el sombrero del personaje, y este es el tipo de diseño de dibujo que dará lugar a estas imágenes. Y ahora ya vamos del agua, de la obra maestra líquida de este artista, a su gran obra maestra de fuego. De una columna de agua vamos a un capitel de fuego, que es el capitel del sátiro de la Catedral de Jaca. Y como saben, hoy esta obra famosa estuvo a punto de perderse, realmente. Aquí ven cómo estaba a principios del siglo XX, reutilizado boca abajo y con uno de sus personajes más famosos, el desnudo del sátiro, contra la pared, con aquellos otros capiteles en la capilla del Pilar del claustro de la Catedral de Jaca. Posteriormente, Íñiguez Almech, uno de los arquitectos restauradores de la Catedral de Jaca, la recuperaría y la trasladaría a la nueva capilla del Pilar en el ábside sur de la Catedral de Jaca, y ahí estuvo los dos capiteles soportando una mesa de altar y, lógicamente, el desnudo tapado del público. Y posteriormente el otro hito es que en 2015, me parece, se recuperó, se sacaron de allí, se restauraron los capiteles y ahora son las joyas del Museo de Jaca. Y a partir de ahí también, junto con la recuperación física, está la recuperación iconográfica y la apreciación de las obras. Yo realicé una aproximación iconográfica y después le di un contexto más elaborado teórico para que una obra, que es una obra cumbre de la escultura europea, tenga un discurso histórico-artístico al nivel de sofisticación que la obra merece. Entonces escribí un artículo bastante largo en inglés, y de una obra desaparecida, esta obra ocupa ahora el centro del canon del arte medieval, con la inclusión en Experiencing Medieval Art, que es el manual más sofisticado y más usado de arte medieval en el contexto anglosajón de Herbert Kessler, que le dedica, como ven, una página entera y un análisis a la obra. Y vemos que la clave para identificar este capitel de fuego es una de las imágenes, yo diría, quizá la imagen más increíble del Fénix emergiendo de las cenizas del arte europeo. Y aquí ven cómo todo lo que hemos visto del modus operandi del trabajo de este artista se ve aquí. Ven cómo representa el Fénix exactamente igual que lo encontramos en el bestiario, en representaciones contemporáneas ilustradas del bestiario. Aquí ven este dibujo, ven la palabra Fénix ahí. Si pudiésemos recuperar un dibujo previo a esa escultura, sería exactamente igual que este. Las mismas crestas, las mismas alas con esas formas picudas, el mismo tipo de garras. Es una foto de lo que tenemos en el capitel. Y por otra parte, toma también representaciones del Fénix, que había abundantísimas en mosaicos, estaban por toda Roma en el siglo XI y XII, y también en la numismática, como ve la pira amontonada donde se va a inmolar el Fénix, se ve en la parte inferior del capitel, y vemos como la conflagración de fuego emerge desde la parte inferior a la parte superior, y en la parte superior vemos cómo es de estas cenizas que se convierten en plumas de donde emerge el Fénix. Y esto les voy a leer, por ejemplo, de tantas descripciones que hay, la que hace Claudiano en su obra El Fénix. Y es exactamente lo que ha conseguido aquí trasladar a la piedra el escultor. Las cenizas muestran señales de vida, empiezan a moverse aunque no hay nada que las mueva, y comienzan a revestirse de plumas. Entre la vida y la vida
Solo queda ese breve espacio en el que ardió la pira. Has contemplado todo lo que has sido testigo del paso de las edades. Como saben, el fénix se creía que era un animal que existía y que cada 500 años se inmolaba y surgía de sus cenizas. Y aquí es el momento culminante de metamorfosis, cuando las cenizas se empiezan a convertir, todavía hay llamas y se empiezan a convertir en plumas. Por eso no se puede distinguir prácticamente lo que son plumas de lo que son llamas, de lo que son cenizas. Para mí es de las representaciones más increíbles porque es prácticamente un segundo, el segundo culminante que dice aquí entre la vida y la vida. Y vemos también, en la parte superior traigo otro fénix favorito mío, que es el de Leonardo da Vinci, que dejó ese dibujito, pero yo creo que lo supera bastante el de Jaca. Y curiosamente es en el ámbito del entorno de Jaca donde la imagen del fénix, circulaba por todas partes en textos y también en Roma, donde, como saben, hay una conexión entre la monarquía aragonesa y Roma en ese momento, constantes viajes de Sancho Ramírez, del conde Sancho, veían todo lo que había en Roma y todas las basílicas de Roma están llenos de fénix como símbolos de la resurrección. Porque el fénix es el signo natural de la resurrección. Ellos creían que existía el animal, entonces era una prueba natural, como que existen los pájaros, de que la resurrección es posible, tal y como la plantea el cristianismo. Y vemos este curioso anillo que se encontró en San Juan de la Peña, que no me salía agua, de la Peña, en una de las tumbas dinásticas, donde ven esta ágata reutilizada romana con el símbolo imperial del águila romana. Pero es curioso cómo el ágata, ven que tiene esas manchas. En el mundo romano, ágatas y camafeos se utilizaban las características para incorporarlas a la figuración. Y no me extrañaría, sería posible, que cualquiera que lo viese asociase eso también con una fluctuación entre águila y fénix, ya que parece que está con esas llamas alrededor. Para hacer referencia a las últimas cosas publicadas sobre... Para hacer referencia a las últimas cosas publicadas sobre esto, incluido el libro del profesor Bango, el profesor Bango aquí no ve el fénix y dice que hay un ave entre el follaje. Claro, lo que habría que saber es qué parte del follaje son plumas de ave, por qué al ave le falta medio cuerpo y emerge como de una llama, y eso sí que queda sin explicar. Y como ven, lo que tenemos en el capitel es una conflagración de fuego. Es como si cayera un rayo en una especie de arbusto y de repente se incendiase. Y lo que tenemos es como llamas cubren todas las esculturas, como veremos, y los laterales. Y de hecho, si se aprecia desde el lateral, vemos que es una visualización de estas descripciones, como la que ven aquí, de que se preguntaba a la gente cómo será el final de los tiempos. Entonces, muchos exégetas expandían lo que había en la Biblia. Y uno muy importante del ámbito hispano, Julián de Toledo, escribió el Prognosticum Futuri Saeculi, es decir, la descripción de lo que va a venir. Un texto que toma textos de San Agustín, descripción del final de los tiempos, pero que es muy impactante leerlo y que lo conocía todo el mundo, todas las iglesias en el ámbito hispano. Y lo describe así: este mundo pasará con una metamorfosis de las cosas, no con una destrucción total, sino una conflagración de todo el fuego del mundo. Durante esa conflagración, los santos, que tienen cuerpo, se elevarán para que las llamas no los alcancen. Transformados sus cuerpos en inmortales e incorruptibles, no temerán a la llamarada de fuego. Y aquí ven como precisamente el personaje que se eleva como escapando de las llamas, es uno de estos santos resucitados, es el que representa a un resucitado en esa conflagración del final de los tiempos. Y aquí ven cómo todas las figuras tienen llamas en torno a ellas,
las figuras de los monstruos híbridos que representan lo telúrico, las fuerzas demoníacas que se quedan durante la conflagración en lo que era la Tierra, tienen pelo llameante hacia arriba, como por ejemplo se ve aquí en este demonio del du Capitel de Vézelay. Y vemos como la escultura del resucitado, del cuerpo humano que emerge de entre las llamas hacia Dios, también ven allí a la altura del costado cómo tiene una llama, exactamente como se representa en un manuscrito contemporáneo. Esta iconografía tan interesante es un comentario al Salterio de Pedro Lombardo, donde ven que pone arriba Homo in igne Deus in homine, que significa el hombre en fuego o el hombre ardiente, Dios en el hombre. Lo que intenta representar es el alma incendiada por la presencia de Dios. Pero lo traigo aquí para ver cómo se representa este alma y cómo se representan las llamas en el capitel. Entonces vemos como el artista del capitel toma todo esto para representar eso, el momento culminante de la conflagración, del final de los tiempos y de la resurrección. Y continúa Julián de Toledo. Debemos de entender esto de la misma manera que entendemos que una pluma ligera, o sea, cómo se elevan los cuerpos en este momento tan cataclísmico. Un trozo de paja o una hoja seca son levantados por una ráfaga de viento y elevados a las alturas desde la tierra. Asimismo, por una mirada, un gesto de Dios, se moverán los cuerpos de los muertos, listos para la llegada del juez. Y vemos como el artista, de nuevo dialogando con sus fuentes romanas en el mundo dionisíaco, toma las imágenes ubicuas de sátiros danzantes ingrávidos y lo usa para realizar esta figura absolutamente única en la escultura europea de un cuerpo en fuga, que es lo más cercano, sin tener realidad virtual, a que se puede representar un cuerpo ascendente en movimiento, como una pluma, ¿no? Y vemos cómo, de nuevo, el mundo romano llena de poética de la materia todas sus creaciones. Hace poco se descubrió en las excavaciones de Pompeya un joyero con camafeos y joyas, incluido aquel cristal de roca con un sátiro danzante, que ven cómo la movilidad aumentaría al verlo, pues eso, moviéndose, ¿no? De estos podrían encontrarlos tirados por media Europa, artistas y comitentes también. Y aquí vemos como lo que hace es, ven como hay una iconografía, esos discos que cuelgan se llaman oscillum, que se colgaban en las villas romanas o en árboles relacionados con el culto dionisíaco. Lo ven aquí representado, un sátiro danzante en este maravilloso altar que está en el Prado, en el Museo del Prado, una de las joyas de la colección de arte clásico del Museo del Prado, sátiro danzante y un óscilo colgando. Y jugaba los escultores clásicos con el movimiento del óscilo. Y aquí lo que hace el artista románico es crear lo que es un escorzo, de forma que cuando percibimos el capitel desde una parte inferior aparece un cuerpo en fuga, en continuo movimiento. Esto va junto con el hecho de que aquí, como en la columna, es una escultura que impulsa al tacto, porque no podemos captarla en todos sus detalles y nos obliga a una circunvalación peripatética en torno al capitel, metiéndonos en esa dinámica de movimiento constante del capitel. Y vemos cómo esto no es algo, es extraordinaria la obra, pero es muy común. Por ejemplo, la resurrección de los muertos en el románico y en el arte anterior es precisamente donde los artistas pueden explorar la representación del cuerpo desnudo bello en movimiento. Y ahí lo ven en la magnífica cruz de marfil de Fernando I y Sancha, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Miren las figuritas y miren la comparación, por ejemplo, con otros dos grandes artistas que, como en el caso del escultor de Jaca, se basan en modelos de sátiros romanos para el movimiento de los resucitados. Y uno es Luca Signorelli en la resurrección de Orvieto y otro, Miguel Ángel,
que se inspiró, como él mismo dijo, en la resurrección de Signorelli, y que, si saben, el juicio final de la Capilla Sixtina realmente se llama el juicio final, pero el encargo era para que pintase una resurrección. Ese es el tema fundamental. Entonces, comparen las figuras de la parte superior. Hay algunas que son idénticas a las de Signorelli, como esta que está, ¿saben? No puedo... Las de la parte superior, si van comparando, es curioso cómo se van traduciendo los mismos gestos y es porque bebían de las mismas fuentes. Bien, o sea, esto también no me paré, pero esto igual lo saben por algunas, bueno, por las publicaciones. Esto representa, lógicamente, la belleza del cuerpo, que era muy importante, de describir la belleza de los cuerpos de los resucitados. La gente quería saber cómo se resucita, si vamos a tener nuestras uñas, todos nuestros órganos, y ahí hay miles de sermones, de expansiones exegéticas, sobre todo los textos de San Agustín, que se leían continuamente en las misas de difuntos, sobre cómo es muy importante la carnalidad en la representación de los resucitados. Son de carne y hueso con todos sus órganos, incluidos los órganos genitales, incluido el prepucio, que hay discusiones sobre eso, porque si no se admite eso, uno podía caer en una herejía de gnosticismo. Entonces, la carnalidad en todas sus partes del cuerpo de los resucitados era muy importante. Y los cuerpos de los resucitados mantenían el deleite sensual. No había una sexualidad caída, no había concupiscencia, pero como dice San Agustín, había un cierto placer sensual que se adquiría a través de la mirada. Los resucitados tenían una mirada con una potencia especial, una mirada muy penetrante que les permitía casi táctilmente acariciar la belleza exterior del cuerpo a la vez que percibían la belleza interior. Entonces es muy importante lo que le proporciona a estos artistas el cuerpo, la belleza del cuerpo desnudo clásico es la posibilidad de materializar y visualizar la belleza extraordinaria del cuerpo de los resucitados en toda su carnalidad. Y como vemos, en otra parte del capitel continuamos con el discurso de la resurrección basado en el repertorio iconográfico que estos artistas tomaron del mundo de Dionisio y Dionisíaco. Y vemos que hay un león que parece como que muy extraño, porque parece como que está desvertebrado, y esto es porque toma como modelos las pieles de las panteras que llevan los sátiros en el mundo dionisíaco, o como por ejemplo otras imágenes que están por todas partes en el arte clásico, como aquel león, aquella piel de león sin huesos que está al lado de una figura de Hércules en el plato de Mildenhall. Y esto le sirve para representar otro de los signos de la resurrección muy importante en el bestiario, que es el hecho de que el león duerme con los ojos abiertos. Entonces esa es una imagen de Cristo que vence a la muerte porque nunca muere aunque descansa y está vigilante para vencer a la muerte. Y lo vemos en todos los bestiarios, en imágenes que le viene perfecto esta situación de encogimiento para adaptar el cuerpo del león al capitel y como ven, el león está tranquilo con los ojos abiertos, porque es exactamente lo que se representa en numerosos bestiarios. También Isidro Vango me sorprendió porque tiene una interpretación en el último libro diciendo que para él esto no es la cola del león, sino que es una serpiente que está mordiendo al león en el trasero, y esto para él es la clave iconográfica del capitel. Claro, yo comparando todas las serpientes de jaca, aquello es una serpiente en jaca y esto es una cola de león. Y vamos por la última cara del capitel, que es la más enigmática, porque es una cara rota.
Y aquí podemos simplemente lanzar como hipótesis lo que podía haber ahí. Y ahí posiblemente lo que había es una llamarada, una continuidad de metamorfosis entre arbustos quemados, fuego, la conflagración de la naturaleza del mundo. Pero también eso podría representar otra figura que, como el Fénix, es una figura central de la resurrección, que es el episodio del Éxodo en el que Dios se le aparece a Moisés en el arbusto incandescente que no se consume. Y esto es curioso porque si el Fénix se representa en todos los mosaicos de Roma sobre un árbol, sobre una palmera, esta es una imagen de la resurrección como fuego mismo. Y ahí podía estar representada. Aquí también quería darles una pista de cómo creo que estos capiteles pertenecen a un monumento dinástico, porque no es por casualidad que el diseño fundamental del fuego y de las volutas fuertes del capitel es exactamente el diseño que en las monedas acuñadas en Jaca representa el árbol de Aragón. Ahí ven como una cruz y ven esas volutas que se enredan, exactamente como se enredan las dos haces del Fénix y cómo se enredarían allí. Esto no es casualidad, porque los mismos artistas que participaron en la escultura participaron también en la acuñación de monedas, como veremos ahora. Y también es curioso porque es justo en el centro de esta cara del capitel donde estaría el arbusto ardiente de la imagen de la resurrección, que es la imagen de Cristo, donde en el escudo de Aragón aparece la cruz. Es curioso también, como saben, que en diversos textos se asocia Moisés a aspectos del rey de Aragón. En fin, esto es muy interesante y no es casual. Como ven, es un diseño que se toma exacto para las caras del capitel, para organizar. ¿Lo ven? Es que no tengo para anotar. Es que aparece así en todas las caras. Y claro está, es que participaron los mismos artistas en la acuñación de las monedas. Y Serafín Moralejo, en sus magistrales tesis sobre la cronología de la Catedral de Jaca, una de lo que exploró es la relación entre la figuración en monedas y la escultura monumental. Entonces él vio que en estas monedas, bueno, estos son los famosos mancusos, los auros de Jaca, acuñados por Sancho Ramírez, cómo parecía que la cabeza correspondía a tipos fisionómicos del llamado maestro de Jaca, ¿no? Que trabajaría en la catedral en torno a 1093 y que realizaría el diseño de las portadas, los capiteles del interior. Y efectivamente, yo comparando una acuñación de Pedro I, o sea, del rey contemporáneo a la creación de la capilla funeraria del conde Sancho Ramírez, ven como ahí entra el artista que trabajó en el capitel del conde, como veremos, y en el capitel del sátiro. Es el artista este. ¿Ven la diferencia? La cara trapezoidal, pegadas los ojos, y en la parte del otro artista, el del capitel del sátiro, el del capitel del conde, es prácticamente el mismo mentón, estas formas tubulares que enmarcan los ojos, el pelo todo hacia atrás, los carrillos prominentes. Son dos artistas diferentes que están trabajando en la ceca que estaba al lado de la catedral y en la catedral. Y aquí efectivamente ven el otro capitel que con el anterior formaron parte del mausoleo, rodearon el sarcófago del conde Sancho Ramírez. Y aquí vamos a mirar rápidamente lo que representa, que es también expandiendo el discurso de resurrección, basándose en sermones que se recitaban en el oficio de difuntos y también introduciendo, como en otras tumbas reales o de miembros de la familia real de Aragón, el retrato del difunto, que será aquel que veremos, que como ven es exactamente el mismo modelo que los retratos de Pedro I, su sobrino, en las monedas acuñadas por el mismo autor. Como les comenté, un personaje importantísimo,
conservamos su maravilloso testamento, donde empieza, como siempre, aquí hago mi testamento, Sancho, hijo del rey Ramiro. Él siempre se nombra como el hijo, el primogénito del rey Ramiro. Y después va describiendo lo que hay que hacer con su capilla funeraria. Conservamos este sarcófago tan increíble y una inscripción funeraria que pide un rezo por su alma y que también habla del patronazgo en la construcción de su capilla funeraria. Y la capilla había de construirse, a ver si, bueno, es que creo que esto lo digo después. Bueno, la capilla estaría dedicada a San Nicolás, San Esteban y San Agustín. No por nada muchos de los textos que informan estos capiteles vienen de San Agustín y, como saben, los canónigos de Jaca eran canónigos de San Agustín. San Nicolás era el que lleva las almas al más allá y San Esteban también tenía un contenido también escatológico. Y vemos cómo el conde y el artista al que le encarga el conde su tumba vienen de la nada y realizan esta iconografía tan sofisticada. No, el conde posiblemente a finales del siglo XI entraría en la catedral de Jaca a rezar y estaría admirado por las partes más elevadas de la catedral de Jaca representan el cielo. O sea, en general, lo que hay cuando uno ya pasa la penitencia de las portadas y el paraíso al que uno llegará. Y allí, en aquel capitel iluminado, el conde podría haber visto imágenes que trasladaban a la piedra lo que él escuchaba en los sermones, hablando de lo que pasará al final de los tiempos y teniendo esperanza en la resurrección de los muertos. Y hay este pasaje famosísimo que leo: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ven cómo el artista, el maestro de Jaca y Friedrich Leighton, completamente separados, pero intentando dar una visualización a este pasaje, llegan exactamente a la misma solución. Y esto, el maestro de Jaca, aparte, esto se representa también en cantidad de pinturas murales, incluso hay peces que están vomitando los trozos que se habían comido de cadáveres para que se reconstituyan. Pero aquí lo hace de una forma maravillosa y aquí de nuevo los cuerpos desnudos, pero no tan impactantes como el que consigue hacer el maestro del capitel del Sátiro. Y aquí, lógicamente, de nuevo, se inspira en sarcófagos romanos. Y qué mejor sarcófagos romanos que los sarcófagos de Ciasos Marino. Y sarcófagos como este, que está en Cataluña, eran reutilizados porque veían que lo que representaba estaba en un contexto funerario, porque en el mundo clásico representan la vitalidad de los cuerpos eternos y el dinamismo de la vida que supera la muerte. Esto también vendría de maravilla para los comitentes cristianos, y vemos cómo no tiene más que trasladar las imágenes porque se adaptan perfectamente, viniendo, de hecho, de un contexto funerario. Aquí Aquí también quiero traer a colación, claro, saben que también hay otra interpretación más reciente sobre esto, que es la de Isidro Bango, en el último libro. Voy a citarla literalmente. El capital representa, según Isidro Bango, a Venus y Marte en plena danza orgiástica, mientras que una red satánica los va envolviendo. Pienso que resulta bastante evidente, continúa Bango, que se está representando aquí el episodio de los amantes adúlteros aprisionados en una red por el marido engañado. Claro, yo no conozco ningún texto que dé soporte a esto
no creo que esté en las imágenes y realmente me extraña que una iconografía contra el adulterio no se represente en una portada y se represente en las partes más elevadas de la iglesia, que, como les comento, es el contexto, no es la plaza pública, es el contexto de la elevación, ya cerca de donde se celebra la Eucaristía. En fin, les traigo esta curiosidad para que vean cómo se estaba experimentando en esa época con la iconografía. Hay este relieve prácticamente contemporáneo de finales del XI en la abadía, una abadía cluniaciense italiana, Póntida, dedicada a Santiago, que tiene este sarcófago de su santo, San Adalberto. Y miren qué iconografía tan extraña. Es como lo que es San Miguel Psicopompos, pero montado a caballo, pero llevando a unas almas que las está rescatando y que parece que están esperando en un capitel a que la rescaten, y es exactamente, imagínense que el capitel de la resurrección y el capitel del sátiro, que en vez de pararlos así en un fotograma, que continuase el movimiento, pues tendríamos esto. Serían las figurillas. Es que es curiosísima esta iconografía. Es un momento realmente muy experimental. Entonces, vemos como para el resto de la iconografía del Conde, el Conde y su artista se basan en lo que ya estaba hecho en Jaca. Entonces, conocían el sarcófago de su hermana, de Doña Sancha, y vemos cómo prácticamente también vemos un alma desnuda, de otro tipo de conformación, podía ser un retrato de la infanta, y vemos lo que se hará también para su otro sobrino, la tumba de Ramiro II, que lo que hacen es simplemente, porque se adapta perfectamente a la iconografía clásica, sin variar nada, reutilizan un capitel. Y lo que son putti, trompeteros, pues son perfectos para los ángeles, como ven ahí en el tímpano de Otán, que llaman al juicio final y al desencadenamiento del final de los tiempos. En el centro, el retrato original del habitante del sarcófago romano se convierte en un retrato del nuevo inquilino del sarcófago, que es Ramiro II, vestido con toga, y que se eleva todo sobre la tierra, las representaciones alegóricas perfectamente entendibles en la Edad Media del océano y la tierra con unos frutos. O sea, aquí ven, prácticamente no tenían que reproducir una iconografía nueva basada en esa, es que la adoptan directamente. Y lo que tenemos aquí en el capitel del Conde es exactamente lo mismo. Lo que hacen es estar mirando a sarcófagos como este de las estaciones, donde ven a los dos difuntos, los retratos de los difuntos rodeados por estos angelotes que son personificaciones de las estaciones del año, ¿no? Y esto en el mundo romano pues tiene relación con el culto de Dionisio y también relación con que los ciclos de la vegetación de muerte y resurrección pues también eran un modo de representar la trascendencia y la victoria sobre la muerte. Entonces vemos que allí lo que se representa en esas caras del sarcófago que se están mirando unas a otras es el retrato del conde Sancho Ramírez, que está representado exactamente como se representa a su sobrino y como se representan a otros personajes, con su toga, desnudo, porque está ya resucitado, es su retrato en dimensión escatológica, en su juventus, por eso se le representa con vigor, es ya el cuerpo incorruptible, el cuerpo invencible, que se está enfrentando a lo primero que ve un cristiano al morir, como dicen muchísimos textos, que es San Miguel, como praepositus paradisi, es decir, San Miguel, arcángel, como el que controla la entrada al paraíso, no Psicopompos, es el que controla la entrada al paraíso. ¿Y cómo se le sugirió al escultor románico esto? Pues miren, no tienen más que cortar esa sección del sarcófago, donde está la relación entre el ángel con el tocado incluso, también que se varía, y el retrato del difunto, perfectamente entendible en un sarcófago para ellos. Y después también otra parte importantísima sobre la resurrección, que es los ciclos de la naturaleza.
Y aquí ven cuáles son los modelos. Allí ven San Miguel, que toma modelos distribuidos en el mundo bizantino, en el mundo italiano, como este prácticamente igual de un capitel del entorno bizantino. Y la condición en la que está San Miguel ahí es la condición en la que aparece en San Trófimo de Arles, lo que les comentaba, como el que guarda la puerta del cielo, con la espada, y en el caso del San Miguel del capitel del Conde tiene una especie de florecilla, un vegetal, que es prácticamente la dicotomía entre la espada, la muerte o la vida, que toma otra vez esas imágenes de la resurrección y del brote cíclico de la naturaleza. De la muerte del invierno, de la semilla, sale el brote, y eso es una imagen de la resurrección cristiana. Y ven que al conde se le representa mostrando el libro, que es lo que en el pasaje que leí anteriormente presentan los muertos a la hora de pedir su entrada en el cielo, como ven allí en aquel manuscrito del Apocalipsis, presentando el libro de su vida. Y aquí ven las diferentes, en San Trófimo de Arles, los diferentes imágenes de San Miguel en el contexto escatológico. Hay el psicopompos y hay el que guarda la puerta de entrada al cielo. Y ven como incluso en Arles toman modelos de sarcófagos como estos de las estaciones que habíamos visto antes, pero con la apertura de la puerta del Hades, que aquí lo transforman en la puerta que da entrada al paraíso. Y ya vamos concluyendo, vamos a la última cara del capitel, que es una cara interesantísima porque es una traducción prácticamente literal del texto más importante que existe sobre cómo será la resurrección y cómo serán nuestros cuerpos y por qué debemos de creer en la resurrección, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, 15, el capítulo 15. Ahí dice lo que estuve comentando, que la resurrección será en nuestros cuerpos, no tendremos dolor, y que hay que creer en la resurrección porque no hay más que ver la naturaleza y los ciclos de la naturaleza. Las semillas que mueren y de las semillas nace la flor y todo se vuelve a regenerar. Y después dice, si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente y el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cómo es aquel hombre terrenal? Así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Entonces, de nuevo el artista coge el repertorio que había explorado en los sarcófagos dionisíacos de las estaciones y representa la imagen que describe San Pablo, estos dos gemelos, estos dos Adanes, un Adán, o sea, Adán por decir una imagen prototípica del hombre, un Adán de la tierra, que es el personaje que sujeta el ser telúrico por excelencia, que es una serpiente, y que lleva un atillo con frutos. Y otro es el Adán del cielo, es nuestra dimensión celeste, y lo que lleva, lo que coge este objeto que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones es una combinación entre elementos tomados ya del mundo antiguo, como esas coronas de triunfo en las fiestas de la primavera, que incluso tienen una cabeza de ave, o como lo que se tomará ya en toda la iconografía paleocristiana y del románico, que es la corona de la resurrección combinada con una paloma y con un ave que indica la resurrección total. Y aquí ven un mosaico famosísimo, contemporáneo a al capitel, que es el de mosaico del ábside de San Clemente en Roma, que donde ven no hay más que combinarlos, e incluso algunos de los detalles de allí que aparecen en el lateral son adornos de los que hay aquí. Entonces,
ven que aquí se completa el discurso de la resurrección. De nuevo aludiendo a la interpretación nueva que ha propuesto el profesor Vango dice que esto es Adán y Eva que están mirándose y que la corona esta es una corona nupcial que representa su unión sexual pecaminosa y que el pájaro que hay dentro es un basilisco. Y el profesor Vango dice que esto que lleva el personaje, que como vemos son los atillos con las frutas, es un adorno del pecho que lleva Eva y que remite a modelos de la escultura ibérica, como la Dama de Elche o la Dama de Baza. Aquí ven dónde está la corona que les comentaba. Aparece también en sarcófagos. Y finalmente, ya la última cara del capitel, que continúa esta relación de las estaciones y de la combinación entre la alternancia cíclica entre la muerte y la vida. Si en un lado teníamos al cuerpo, al retrato del conde resucitado en la Juventus eterna, la primavera de la vida, al otro lado tenemos la representación del invierno, de la muerte. Y voy a leer también, en este sentido, un texto para ilustrar esto. Nótese también cómo la naturaleza insinúa una futura resurrección para nuestro consuelo. El sol se pone y vuelve a salir. Las estrellas se hunden bajo el horizonte y regresan. Las flores mueren y vuelven a la vida. Los arbustos se agotan y luego brotan otra vez. Las semillas deben descomponerse para brotar una nueva vida. El cuerpo en la tumba es como el árbol en invierno, que oculta su savia viva bajo la aparente sequedad. ¿Por qué no ves que en las profundidades del invierno existe la vida? Y aquí es una representación exacta de la iconografía del invierno en el mundo clásico que se toma en el mundo medieval, como ven aquí en este capitel de Vézelay, de una mujer velada que tiene una rama delante. Pero en este caso la rama se agranda porque lo que se está haciendo es que la mujer se proteja del frío con la rama. Y esto es una adaptación de iconografías de capiteles clásicos, como aquel que ven con una representación de Isis y estos otros capiteles. Entonces los adapta, le viene mejor representar una rama grande y entonces unifica lo que es la rama del invierno con el hecho de que invierno intenta resguardarse de los elementos. Y aquí ven otras representaciones, están por todas partes y son exactamente idénticas en escultura y en mosaico a la figura simbólica del invierno en el capitel del conde. Voy fatal de tiempo, ¿no? Ya acabo, porque vamos a ver dónde estaban estos capiteles, ¿no? O sea, claro, aquí el problema es que tenemos un montón de membra disjecta. Tenemos un sarcófago, tenemos una idea por descripciones y planos donde podía estar la tumba la capilla funeraria del conde, que estaría cerca del ábside norte de la catedral conectada con el claustro. Pero ¿cómo estaba esta tumba? Posiblemente, esto lo vemos mirando en obras contemporáneas, y según las características del sarcófago que conservamos, posiblemente estuviese bajo un arcosolio contra la pared, quizá en el exterior de la capilla funeraria. En el interior se celebrarían las misas y en el exterior estaría el mausoleo. Y aquí hay varios ejemplos de Poitiers, de Conques, de Herbault y aquel un poco más de andar por casa, de Santiago de Peñalba. Pero vamos, es una modalidad que está por todas partes y en muchas clases. A mí me inclino como modelo, me atrae más el del claustro de Conques, el de Begón II, porque como ven, si se fijan en el interior, caben capiteles grandes y tridimensionales, que no estén pegados a la pared.
Entonces, yo, claro, aquí no tengo reproducciones digitales, pero esta es el copia y pega un poco cutre que hice yo, dónde estaría y como una anticipación de cómo se vería. Pues posiblemente estaría el retrato del conde frontal y estaría mirando, yo diría, al otro lado estaría San Miguel, estaría mirando posiblemente a la figura del Fénix, porque como les dije, también tiene este contenido dinástico. Y aquí podemos empezar a avanzar la investigación y recuperar una tumba perdida importantísima del patrimonio dinástico aragonés, como otras tumbas perdidas muy importantes que no tenemos, como las que ven allí, que son las de Alfonso el Batallador y las de un infante que estaba en Monte Aragón, me parece. Conservamos los dibujos y, como ven, eran muy elaboradas, incluso la del infante. Y ese podría ser. Tengo otra cosa de Santiago que la voy a decir rapidísima. Saben, una de las figuras más famosas de la Catedral de Santiago es la mujer adúltera, ¿no? Pues no es la mujer adúltera. Esta es otra novedad de la que estoy plenamente convencido. Saben que se conoce como la mujer adúltera porque la describe el Códice Calistino en Platerías, ¿no? Y la describe con toda la historieta que conocemos de adulterio y de cómo, cómo tiene el cráneo de su amante. El Códice Calistino, como todo, hay que creerlo hasta cierto punto. Todo el mundo tiene sus limitaciones, incluido el que describe esta fachada que no se enteraba de la misa a la media, como demuestran otras partes, ¿no? Y posiblemente estaba reproduciendo el típico cuento de Cicerone cuando la figura ya estaba descontextualizada. Pues la figura, casi con toda seguridad, como tuvo el acierto de proponer sin demasiado éxito el profesor Azcárate hace muchísimos años, en los años 60, se trata de la figura de Eva como madre de la muerte. Es fundamental porque Eva, con su pecado, es la primera que engendra hijos que se mueren. Es la madre de la muerte. Ella nos pone el gen de la destrucción. El gen de la muerte lo lleva Eva. Y ven cómo en Santiago posiblemente se representa con aquella figurita mirándola a ella, y aquí les traigo una representación que exacerba el carácter. Lo que ocurre con la caída es que de repente aparece la lujuria y la concupiscencia y la sexualidad caída, ¿no? Y esto en representaciones de este discípulo de Durero, Green, lo lleva, como ven, al extremo, pero es lo que había en muchas exégesis de lo que pasaba, que de repente aparece la lujuria y la lujuria en relación a la muerte, en esta combinación. Y eso es lo que aparece en Santiago. Miren cómo nosotros tendríamos que ver este otro tipo de belleza, que no es la belleza del sátiro, que no es un sátiro, la belleza del resucitado del capital del sátiro. Esta sí que es la otra es belleza, esto es sexualidad. Digamos que esto es pornografía, por eso se representa voluptuosamente. Y lean lo que tendríamos que ver en la voluptuosidad de Eva, según Juan Crisóstomo y otros muchos comentaristas. Toda su belleza corpórea no es más que flema, sangre, bilis, reum y el fluido de los alimentos digeridos. Si consideras lo que se almacena detrás de esos hermosos ojos, de la curvatura de la nariz, de la boca y las mejillas, estarás de acuerdo en que su cuerpo bien proporcionado no es otra cosa que un sepulcro blanqueado. Y esto, nosotros, cuando la sofisticación de la composición, cuando un peregrino llegaba a Santiago, veía a Eva caída, madre de la muerte, en su regazo, y Adán la estaba mirando como con esa especie de escopofilia, esa visión perversa de la visión. Y si nosotros nos sentimos atraídos y excitados por la belleza corporal de Eva, estamos cayendo precisamente en ese pecado. O sea que aquí la representación de una imagen que sería impactante, porque esto, claro, para alguien que no tuviera delante de él imágenes como no tenemos, como tenemos ahora por todas partes, esto sería pura pornografía, con los pechos protuberantes y todo. Pero este sería el sermón. Y ya finalmente aquí ven y por supuesto lo que lleva ella en el cadáver es el cadáver de su hijo,
porque uno de los sermones importantes que hay dice como Eva no solo es la madre de la muerte, pero es la que sufre también el dolor de la muerte, de contemplar la muerte de su hijo. Y aquí lo que lleva es el cráneo de Abel. Por eso lleva el agujero ese ahí, porque es exactamente el que queda de la muerte de Abel, que se representa en todas partes, con el golpe en la frente. Y ya finalmente aquí vemos la capacidad impresionante de este taller único de escultores en dominar el cuerpo, la imaginación de la materia, la poética de la materia, el ecosistema natural, y plantear estas obras que adquieren pleno vigor, no en una bidimensionalidad, sino cuando se activan en estos teatros envolventes de las plazas urbanas y en la fenomenología de los elementos atmosféricos. Y ahí es donde nosotros realmente llegamos a otras dimensiones de la inmersión teatral que lleva a la aprehensión de estos contenidos teológicos tan complejos. Muchas gracias por su paciencia, porque me extendí un poco. Pues, como nos has dejado... Es que ha sido un poco largo. Con semejante conferencia, pues si después se les ocurre algo, quieren que le mande más información sobre algo, pues me mandan un correo electrónico y ya está. Ya queda contestado. Pues eso, que muchas gracias por haber venido a Barbastro y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, gracias por todo. Catch up with the thoughts in your mind. They're everywhere, and it's hard for me to bear, 'cause I get so lost.